Miles de migrantes prosiguen su laboriosa marcha, un naufragio en el mar Egeo. Y es que ha habido migrantes que siguen avanzando, porque miles de inmigrantes siguen avanzando hacia Austria y Europa Occidental. Así lo reseña la agencia de noticias AFP, publicando un artículo que dice lo siguiente: tras un difícil periplo por el oeste de los Balcanes es la región de Europa que comprende los países de la extinta Yugoslavia, como Serbia, Croacia, Bosnia, y donde hay miles de migrantes esperanzados que lograban llegar a Austria este domingo 20 de septiembre, mientras otros morían apenas iniciado el viaje cuando trataban de cruzar el mar Mediterráneo. Los jefes de la diplomacia de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría van a reunirse con su homólogo de Luxemburgo el lunes en Praga, la capital de República Checa, para abordar esta crisis humanitaria, el mayor éxodo que enfrenta Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También los ministros de Rumania y de Letonia también participarán en una reunión, los ministros exteriores de esos países. El incesante flujo migratorio eleva la presión sobre la Unión Europea, cuyos dirigentes se reunirán el miércoles en Bruselas, la capital de Bélgica y sede de la Unión Europea, para intentar superar sus profundas divisiones. El martes, los ministros de Interior van a reunirse para preparar el encuentro. Hay que tener en cuenta que, si bien el Parlamento Europeo aprobó la distribución por varios criterios socioeconómicos, económicos, sociales, políticos en los Estados miembros de la Unión Europea de 120.000 inmigrantes, hay que tener en cuenta la situación del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo sostuvo políticas y argumentos también bajo parámetros ya establecidos, previamente establecidos, para distribuir a esta gran cantidad de inmigrantes, 120.000, pero no ha tratado, o no ha por lo menos mostrado o presentado una posible solución una vez que ya estén establecidos en los territorios. Es aquí cuando insisto, y ya lo he repetido en reiteradas ocasiones en este canal de YouTube, en notas que he publicado, transmisiones que he realizado, haciendo referencia a la actuación y administración en el asunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, una organización o organismo, mejor dicho, instancia, Comisión de las Naciones Unidas que se encarga de los refugiados en el mundo. De hecho, fue la responsable de trasladar a refugiados o inmigrantes sirios a territorio uruguayo. De hecho, la cadena de noticias CNN publicó un documental sobre esta situación. Teniendo en cuenta la importancia de ACNUR, esta debe, junto con un fondo creado por los Estados miembros de la Unión Europea para aportar financiamiento, recursos económicos para los refugios, y también para la ACNUR, para que puedan suministrarles alimentos, pero también crear programas de educación exclusivos para ellos. Ya queda a disponibilidad y a disposición de los Estados miembros de la Unión Europea, o cada uno de los que sean distribuidos estos 120.000 inmigrantes, claro, bajo la línea política seguida o dictada por la Unión Europea, estatizar la situación, mantenerlos y adaptarlos al sistema legal, censarlos, registrarlos, otorgarles permiso temporal, para luego incluirlos en la vida económica, en el sector laboral, adaptarlos al sistema legal, regulando su situación migratoria con una reforma que se base en la documentación de estos, que presenten papeles, que los registren y los censen primeros para poder tramitar sus papeles en proceso. De esta forma podrán adaptarse a la vida en estos países, en Europa, pero teniendo en cuenta la situación en la que hay muchos inmigrantes en flujo enorme por países europeos, durante una visita a Marruecos, el presidente de Francia, François Hollande, expresó su deseo de que la delicada cuestión de la repartición de los migrantes esté solventada antes de la cumbre de la Unión Europea, pero también de la Asamblea General de la ONU. La repartición de refugiados con derecho de asilo se debe hacer entre todos los países europeos y ninguno puede exonerarse, o si no, no pertenecemos más al mismo conjunto fundado en valores y principios, ya que ha habido estados que se han negado, países que se han negado a recibir inmigrantes. Uno de ellos es Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Se han negado, pero si se niegan ya no
pueden ser considerados como miembros de la Unión Europea porque la Unión Europea, como lo dice el presidente francés, fue fundada bajo valores y principios de hermandad, de solidaridad, de cooperación, de ayuda, de generosidad con los otros pueblos y naciones, con el resto del mundo. Por su parte, el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo durante una visita a Berlín, Alemania, que su país prevé acoger en 2016 a 85.000 refugiados, entre ellos 10.000 sirios y a otros 100.000 en 2017. Todo el mundo sabe, una vez que llegas a Austria, ya estás al otro lado, explicó a la AFP, a la agencia de noticias AFP, Saed, un joven sirio. Es difícil decir cuántos otros van a llegar hoy, pero sin duda serán miles, reconoció Gerald Pangel, quien es portavoz de la policía, del Estado Regional de Burgenland en Serbia. La víspera, cerca de 11.000 personas, principalmente refugiados sirios, afganos e iraquíes, que huyen de los conflictos, la guerra civil en Siria, la guerra civil en Afganistán, la incursión de ISIS allí, también la presencia de ISIS en Irak, que huyen de los conflictos en esos países, llegaron a Austria por las fronteras con Hungría y Eslovenia. Pero se conocen las rutas ya son conocidas, las rutas que atraviesan y que toman estos refugiados, estos migrantes para llegar a su destino. En el mapa podemos observar las principales rutas migratorias. La primera es desde Grecia hacia Bulgaria, también desde Grecia hasta Serbia. Las rutas anteriores a estas eran por ejemplo, de Serbia a Croacia, de Tovarnik, Serbia hasta Zagreb, en Croacia. También observamos cómo de Austria y Alemania se dirigían. Los desplazamientos recientes que se suscitaron fueron de Zagreb, Croacia hasta Letenia, en Hungría, y también de Zagreb, en Croacia, hasta Eslovenia, y de Nixeldorf, en territorio austriaco, hacia Alemania. Miles de migrantes evitan los puestos fronterizos, que son los que controlan el flujo y regulan el paso, o algunos ni siquiera los dejan pasar. Observamos también a los países de la Unión Europea. Está el espacio de Schengen y también fuera del espacio de Schengen, que es un espacio en el que estos inmigrantes acceden para poder distribuirse. Es una especie de distribuidor que hace que las rutas se interconecten, ya que Croacia está ubicado en medio de Italia, de Alemania, de Eslovenia, de Hungría, de Serbia, y sirve como una especie de distribuidor, por así decirlo. Ha habido naufragios de refugiados cerca de Lesbos, en esta isla griega. Así lo señala la AFP en este mapa, con una infografía muy interesante que publicó en un artículo. Mientras tanto, en el sur del continente, los migrantes siguen intentando entrar en la Unión Europea, y este domingo 13 personas murieron en la costa de Turquía tras la colisión de un ferry y de un barco de migrantes que se dirigía hacia Grecia. En total, 46 refugiados se encontraban en la lancha neumática que se hundió en el mar Egeo, según indicó la agencia Dogan, sin precisar la nacionalidad de las víctimas. Este año, casi medio millón de personas han cruzado el Mediterráneo para huir de sus países de origen y refugiarse en Europa. Más de 2.600 perecieron, es decir, que murieron en el viaje. La Armada italiana informó que este domingo estaba conduciendo 2 operaciones en las que consiguió salvar a 610 personas después de que el sábado más de 4.500 migrantes fueron rescatados. Por su parte, 215 personas fueron rescatadas este domingo por los guardacostas libios, que asistieron a 2 barcos. Hay una cooperación. La Unión Europea debe cooperar, pero también los vecinos de países como Siria deben cooperar, como Libia, como Irak, deben cooperar en esta situación para tratar de regular la situación. Las rutas están establecidas, pero una buena idea que debería tratar de ser generada en el seno de la Unión Europea es que estas rutas sean legalizadas. No me refiero a las rutas marítimas, que son muy peligrosas, sino a rutas que sean legalizadas a través de digamos, la distribución de sistemas de transporte por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, que recojan a esas personas en los puntos desde donde parten, a través de las trayectorias que transitan en estas rutas, para que puedan ser trasladados, ya sea por vía terrestre o por vía aérea, por helicópteros incluso, por parte de las Fuerzas Armadas de cada Estado miembro de la Unión Europea, y puedan transitar por estas rutas. Es decir, que los trasladen desde países como Grecia hasta Serbia, desde también Austria hacia Alemania, desde Croacia hacia Hungría, desde Eslovaquia hacia Austria, que son las principales rutas
que los trasladen en helicópteros o vehículos para que no tengan que fallecer en el camino, que no sean objeto de violaciones a derechos humanos, agresiones como la de la periodista húngara que agredió a un hombre que ahora se ha vuelto muy famoso por esta situación, que no mueran en el camino, como el niño sirio que fue encontrado a la orilla de una playa turca, lamentablemente porque falleció debido a que estaban naufragando. Estos problemas deben evitarse y para ello también debe legalizarse y prestar ayuda en el sistema de traslado, para de esa forma una vez que entren puedan ser regulados y su situación migratoria sea legalizada con ya proyectos de ley y reformas migratorias que sean impulsadas por los estados, pero siempre teniendo en cuenta que deben distribuirse de acuerdo a los criterios que ya habían previamente establecido en la Unión Europea.